Bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la presentación. Es un gusto estar compartiendo nuevamente este tipo de reuniones, vamos a llamarlas de ese modo más que clases. El propósito del Colegio de Arquitectos de la provincia es fundamentalmente acompañar en el ejercicio profesional a todos sus matriculados, y en esta ocasión veo extensiva a todos los arquitectos del país que han querido y podido sumarse. Así que vamos a tratar de adaptar la charla a los aspectos que puedan ser de interés de todos, puesto que, bueno, en alguna medida, sobre todo en lo que refiere al marco legal del ejercicio profesional, hay un sinnúmero de normas y cuestiones que son propias de la provincia de Santa Fe. Saben ustedes que vivimos en un país federal, cada provincia se conserva las atribuciones que no son delegadas expresamente a la nación, y entre ellas las que tienen que ver con el control de las profesiones, el ejercicio profesional, el régimen de los colegios de arquitectos y sus órganos, entre ellos, bueno, sus directorios, asambleas, y muy especialmente voy a referirme a las cuestiones vinculadas con el Tribunal de Ética también. Como se viene anunciando, este es un ciclo de 4 charlas que vamos a abordar con el profesor Ricardo Terrile, con quien hace ya varias décadas, más de 30 años, trabajamos codo a codo con el colegio, y que bueno, esa experiencia nos ha dado y permitido conocer cuál es la preocupación y la casuística en líneas generales de los profesionales. Como decía al principio, agradezco mucho la realización de estas charlas porque, bueno, en definitiva favorecen el ejercicio profesional. Nosotros brindamos un asesoramiento gratuito del colegio mediante un mecanismo de consulta que se puede hacer en forma presencial, y muy particularmente en Santa Fe las venimos haciendo por Zoom también, de donde vamos palpando en gran medida cuál es la problemática. Y entiendo que con los años hay muchas cuestiones que han podido preservarse, han podido evitarse conflictos, han podido resolverse problemas en función de esta didáctica que venimos haciendo desde el colegio. Así que bueno, muchas gracias a las autoridades y muchas gracias a los participantes. La clase va a durar, esta primera ocasión, 1 hora, el desarrollo de mi exposición, y luego, como se les informará al principio, podrán hacer una serie de consultas o preguntas que trataremos de ir respondiendo para poder terminar a las 20 horas. Por supuesto que en la próxima reunión vamos a continuar con las respuestas que ustedes vayan teniendo y el abordaje de los temas que van faltando. Bien, mi exposición va a estar referida fundamentalmente a dejar establecido cuál es el marco legal que tiene que ver el ejercicio de la profesión de arquitectos, una referencia, como les decía, a la organización del colegio y de sus órganos, y particularmente al Tribunal de Ética, y luego empezar a compartir algunas cuestiones que hacen al propio ejercicio de la profesión y donde encuentran su encuadre legal, particularmente en el Código Civil y Comercial, en el régimen de los contratos, en la fijación del alcance que tiene la actividad profesional dentro del margen de los contratos, como les decía, y fundamentalmente al final las cuestiones vinculadas con la responsabilidad profesional, es decir, aquellas que hacen a cuestiones que puedan plantearse por irregularidades, falta, daños, deterioros o vicios que podrían producirse con el ejercicio de la profesión. Bien, rápidamente para que sepan, y en esta primera fase disculpen quienes no son de la provincia de Santa Fe, por la mención que vamos a hacer de las normas provinciales, lo que deben saber es que el marco legal de la profesión de arquitectos queda regida básicamente por el Código Civil y Comercial de la Nación, la Ley 26.994, que produjo un notable impacto en nuestro escenario jurídico nacional porque constituyó una trascendental reforma que vino a cambiar un régimen que era más que centenario, porque teníamos el que se conoce como el viejo Código Civil y Comercial de la Nación. Ese nuevo Código Civil y Comercial que está rigiendo ha impactado en muchas cuestiones. Algunas tienen que ver con deberes que hacen al ejercicio de las profesiones, otras tienen que ver, como les decía, su encuadramiento legal dentro de
el espectro de los contratos profesionales. Muchos principios que venían siendo tratados y abordados por los tribunales fueron incorporados a ese Código Civil y Comercial, muchas cuestiones que fueron tomadas del derecho extranjero y de posiciones y corrientes que han tenido una notable influencia en nuestro escenario jurídico nacional, como les decía, fueron plasmadas en el Código Civil y Comercial nuevo. Básicamente, y entre ellas, hay una serie de principios fundamentales que se irradian en toda la normativa del derecho privado nacional, como son los que hacen, por ejemplo, a los principios de buena fe, la proscripción del abuso del derecho, el principio de prevención, que tienen que ver justamente con quienes realizan actividades que pueden generar riesgos o que imponen ciertas responsabilidades en el marco de sus obligaciones. Vamos luego a volver, por supuesto, a las cuestiones puntuales y concretas que tienen que ver con el ejercicio profesional, como lo es el caso del contrato de locación de servicios y de obra, que involucra los roles profesionales fundamentales, como proyecto, dirección, conducción, representación técnica y, bueno, administración. Y luego vamos a hacer una referencia en la próxima reunión en lo que tiene que ver con las cuestiones que hacen a la responsabilidad profesional, más allá que ya en esta primera charla vamos a ir instalando los aspectos fundamentales. Los colegios profesionales tienen un fundamental rol en nuestra comunidad jurídica y política e institucional, por cuanto detentan la facultad no menor delegada por el Estado de ejercer el control de la matrícula. Ejercer el control de la matrícula significa verificar las condiciones para la habilitación profesional y efectuar el control durante todo su ejercicio. Eso significa una estructura que tiene que ver con la organización y desarrollo del colegio y el establecimiento de órganos para su dirección y conducción y otros específicamente referidos al control del ejercicio profesional, como les decía, es el Tribunal de Ética y Disciplina del colegio. No quiero desmerecer los otros fundamentales roles y funciones que tiene el Colegio de Arquitectos, entre otras esta de capacitar y hacer docencia. Los objetos de los colegios profesionales son comunes, son similares en casi todas las provincias y son afines, como les decía, con el de otras profesiones, pero con el eje central, con el eje directriz que tiene que ver, como les decía, con el control del ejercicio profesional. ¿Qué tiene que ver esto en qué consiste esto del control del ejercicio profesional? Bueno, además de tener que cumplir la ley como ciudadanos, los arquitectos tienen también que cumplir una serie de pautas éticas de desenvolvimiento profesional. Esas pautas éticas de desenvolvimiento profesional están enfocadas fundamentalmente en algunas áreas especiales que, digamos, están abordadas por las distintas sanciones o las distintas conductas que deben cumplirse. Ellas lo son respecto de los otros colegas, respecto de los comitentes, respecto de la comunidad y respecto del colegio. Si ustedes miran los códigos de ética profesional de los colegios de arquitectos, en el caso del de la provincia de Santa Fe, o los que no son de esta provincia, los de su provincia, van a advertir que existe esta normativa que le impone a los arquitectos conductas que fundamentalmente tienen que ver con el apego a las disposiciones legales vigentes, el respeto a la dignidad profesional y la proscripción de todas aquellas conductas que puedan ser ilegales, ilegítimas, antiéticas respecto de autoridades del colegio, respecto de colegas, de profesionales y también, por supuesto, de los comitentes. Para el caso de que existan infracciones a esas normas éticas, los colegios profesionales y el Colegio de Arquitectos de la provincia, instituido hace más de 30 años por la ley 10.653, tiene establecido el funcionamiento de ese órgano que les decía que es el Tribunal de Ética, ante el cual tramita un procedimiento similar al de cualquier proceso judicial o administrativo que cumpla con los roles básicos que impone nuestra Constitución Nacional, es decir, que se defienda fundamentalmente el ejercicio del derecho de defensa y especialmente
la existencia de un órgano que juzga, que sea imparcial, que pueda resolver de manera objetiva. Esos órganos de juzgamiento están integrados por arquitectos, es decir, son los propios pares, los que son jueces, es decir, no son abogados, y las causas se tramitan sin que sea necesario el auxilio o la representación de un letrado, de un abogado o un patrocinio letrado. Pueden tenerlo, no hay ninguna objeción, pero todo el desenvolvimiento de ese proceso se realiza sobre la base de estándares básicos, por supuesto, verificados a la hora de haberse aprobado tanto la ley como los estatutos del Colegio de Arquitectos. Bueno, particularmente en los tiempos que corren, y esto como noticia para los arquitectos de la provincia de Santa Fe, se están analizando algunas reformas a la ley 10.653, que van desde algunas cuestiones de tipo formal, otras relacionadas con la adaptación al nuevo Código Civil y Comercial y a otras normas y a los tiempos que han venido cambiando, el cambio de nombre y denominación del colegio, que como bien saben, ha dejado de ser Colegio de Arquitectos de la provincia para denominarse Colegio de la Arquitectura y Urbanismo de la provincia de Santa Fe, y que imponen, bueno, una adecuación de la ya bastante experimentada, por decirlo de alguna manera, ley 10.653, y adaptarla como les decía, a los nuevos tiempos que corren. Fundamental tener en cuenta las normas éticas, fundamentalmente más allá de los principios y valores que cada uno de ustedes ha de tentar y la formación que tienen por la vida y por la formación que tienen por la educación universitaria, es muy importante que conozcan en qué consisten esas pautas y normas éticas que deben ser cumplidas y cuáles son las consecuencias que podrían tener que soportar en el caso de que aparezca alguna infracción, como les he dicho, en lo que refiere a la relación con los otros colegas, en lo que refiere a la relación con los comitentes, en lo que refiere a la relación con el colegio y en lo que refiere a la relación con la comunidad y con las autoridades públicas. Desde el respeto de los reglamentos de edificación hasta las pautas de desenvolvimiento en el ejercicio profesional, o al respeto por la dignidad profesional, o al respeto por los intereses del cliente o del comitente, que deben siempre ser debidamente preservados. Eso en líneas generales, por supuesto que hay mucho más casuística. Bien, no quiero excederme mucho en la conversación sobre este tema porque, bueno, reconozco que no resulta de un gran y especial interés porque no hace seguro al ejercicio cotidiano de la profesión. Alguien alguna vez decía, algún profesor de nuestra facultad, que en realidad la ley penal le interesa solo a los delincuentes o que tienen problemas con la justicia. De esa manera, el Código de Ética Profesional debería solo interesar a aquellos, o por supuesto, la inmensa minoría, que pueden llegar a tener algún problema que los involucre en algún juzgamiento ético. Les aseguro que la mayoría de los casos en los que se han promovido denuncias, los arquitectos involucrados han sabido dar las explicaciones y producir sus descargos y terminar con un procedimiento sin consecuencias, pero hay muchos casos en los que lamentablemente se verifican sanciones y se aplican, se verifican infracciones y se aplican sanciones que van desde, como les decía, el apercibimiento privado, el apercibimiento público, la suspensión en la matrícula y hasta inclusive podría serlo la cancelación de la matrícula profesional. Posiblemente alguno de los que está participando de esta reunión haya tenido alguna experiencia en ese tipo. Si quieren, o la tenga en este momento, si quieren, al final o en otra oportunidad o en la próxima clase podemos, por supuesto, abundar en ese tipo de cuestiones. Pero bueno, el Colegio de Arquitectos tiene otros órganos. Creo que excede un poco de esta conversación hacer un análisis institucional de cómo funciona el colegio, pero básicamente funciona como una pequeña república, en la que hay órganos que realizan las distintas funciones como los que hay en una república como nuestra Argentina. Tenemos órganos que son
de gobierno, el poder ejecutivo está ejercido por los directorios de los distritos y por supuesto del directorio superior. Tenemos órganos que son de alguna manera los que deciden la voluntad del colegio, una suerte de poder legisferante interno, obviamente en función de las leyes vigentes, las leyes que lo rigen y el estatuto, como son las asambleas de los colegios. Y también tenemos órganos que se ocupan del control del ejercicio profesional. La Comisión Revisora de Cuentas se ocupa del desenvolvimiento institucional de los órganos del colegio, de la intervención de quienes participan como funcionarios de estos, y el Tribunal de Ética y Disciplina, como les decía, es el órgano que primordialmente tiene el rol de juzgar con imparcialidad y respeto del derecho de defensa que les decía, el desempeño profesional de los arquitectos. Bien, junto con esas normas, el Código Civil y Comercial, la Ley 26.994, la Ley Provincial 10.653 que crea el Colegio de Arquitectos de la provincia y sus normas complementarias, y cada provincia tendrá el suyo. El ingeniero Ramón Araya, la vieja Ley 4.114 y las reformas que ha tenido, que es la que rige fundamentalmente todo lo que tiene que ver con la regulación del ejercicio profesional y la determinación de las escalas arancelarias para la aplicación del régimen de honorarios, entre otras cosas, por supuesto. Gran importancia tiene, es una muy vieja ley, pero que todavía sigue teniendo vigencia, y que luego de haberse desmembrado del viejo Consejo de Ingenieros, es aplicable a todas las profesiones vinculadas con la construcción, arquitectos, ingenieros, técnicos, mayores de obra, ingenieros especialistas, etc. Bien, también en lo que hace el desempeño profesional, tenemos otras normas que son de fundamental importancia. Una que hace a las incumbencias profesionales, la resolución 133 del Ministerio de Educación y Justicia de la Nación, es la que establece el alcance de la incumbencia profesional. No es una norma muy compleja, es una norma de vieja data que ha tenido muchas consideraciones, pero que alude a el ámbito de operatividad y de incumbencia profesional y que incluye, entre otras, además de la arquitectura propiamente dicha, actividades conexas a la profesión de arquitecto, como pueden serlo, por ejemplo, las cuestiones vinculadas con seguridad e higiene en la construcción. Bien. Pasemos, si les parece, bueno, muchos no pueden decir porque están todos silenciados, un poco como es una suerte de monólogo, ¿no es cierto? Esto, por lo pronto en la primera conversación, a ver cómo ese Código Civil y Comercial que les decía, rige hace unos cuantos años ya la vida de todos los ciudadanos, rige lo que tiene que ver con la profesión de los arquitectos. Lo primero que les voy a decir de esta norma es que es una norma que está pensada en esta nueva impronta que tiene, fijada por los reformadores, el interés de que sea de sencilla interpretación para todos los ciudadanos. No hay que ser un técnico, o no deberían ser técnicos los que puedan conocer e interpretar el Código Civil y Comercial, porque está pensado y concebido para que pueda ser debidamente interpretado por todos. Y otra cosa que les quiero decir es que no todo lo que sale o surge o regula el Código Civil y Comercial son sanciones, o multas, o problemas. Lo que tenemos que pensar es que el Código Civil y Comercial está pensado y diseñado para resguardar los derechos de los ciudadanos, entre ellos los derechos de los arquitectos como ciudadanos. Ahora bien, como sabrán ustedes, todos los derechos deben ejercerse en el marco de las leyes que reglamentan su ejercicio. En ese entendimiento, entonces, habrá normas que sirven para regular cómo se desenvuelve el ejercicio profesional y normas que servirán para rectificar, reponer, indemnizar o reparar afectaciones que puedan producirse en los derechos por quienes incumplen la ley o las normas. Por ahí en alguna otra charla que hemos dado hemos hecho referencia a la distinción entre obligaciones de medio y obligaciones de resultado.
El caso de las obligaciones profesionales o la responsabilidad profesional está sumamente enfocado en las últimas décadas y verdaderamente se han hecho ajustes que imponen una alta exigencia de idoneidad en el ejercicio profesional. Ustedes sabrán que cuando se habla de culpa y de responsabilidad, se habla de algunas formas de proceder que tienen que ver con la negligencia, la imprudencia, la impericia o la inobservancia de los deberes y obligaciones a su cargo. Bueno, esas 4 pautas de conducta de alguna manera resumen la esencia de lo que significa el desenvolvimiento de no solo el ejercicio profesional, sino de todas las obligaciones que nacen de los sujetos que detentan derechos como ciudadanos. Para cualquier actividad que uno realice, manejar un auto, construir una casa, llevar adelante un juicio o realizar una intervención quirúrgica, el que participa tiene que evitar incurrir en alguna de estas conductas que configuran el concepto civil de la culpa. Es decir, hay que no incurrir en negligencia, no incurrir en imprudencia, no incurrir en impericia y no incurrir en el incumplimiento de los deberes y obligaciones a su cargo. Eso para todos los profesionales. A eso le agrego que en algunas áreas y aspectos, y en esa distinción que así muy rápidamente yo les hacía entre las obligaciones de medio y las obligaciones de resultado, algunos aspectos o áreas del ejercicio profesional tienen que ver con una obligación de medio, es decir, hacer todo lo que se puede debidamente en cumplimiento de las normas técnicas, sin ser negligente, imprudente, imperito, como podría ser la actividad que tiene que ver con la dirección de obra, o la representación técnica, o la conducción técnica, y otras áreas del ejercicio profesional que pueden tener como una obligación de resultado. Es decir, lo que yo me comprometo a realizar en el marco de la contratación profesional tiene que ver con un resultado debido. Por ejemplo, el proyecto o el cálculo. Me contratan, debo hacerlo, debo entregarlo y debe ser entregado y cumplido de acuerdo a las condiciones pactadas. Si no, me dará un incumplimiento. Para que lo vayan entendiendo también y para lo que será el análisis más específico de la responsabilidad profesional, puede decirse también que hay responsabilidad que se conoce como contractual y responsabilidad que se conoce como extracontractual o ilícita o derivada de hechos ilícitos. El Código Civil y Comercial ha preferido, por una cuestión de sistematización, evitar esa vieja distinción, pero es muy útil para comprender cómo es que se encuentra regulado el tema de la responsabilidad en nuestra ley. ¿Y ello por qué? Una cosa es la responsabilidad que surge de un contrato y otra cosa es la responsabilidad que surge de un hecho o acto ilícito que ocurre sin que haya mediado un contrato. Cuando hablamos de la responsabilidad que puede tener que ver con la ejecución de un contrato, hablamos entonces de responsabilidad contractual, la que emana de un contrato de compraventa, de permuta, de donación y también de un contrato de locación de servicios o locación de obra. Se dice entonces que la responsabilidad es contractual, la responsabilidad está regida por el contrato que las partes formalizaron, aplicándosele supletoriamente las normas del Código Civil y Comercial para ese tipo de contratos. A ello se le suma el hecho de que en nuestro sistema jurídico nacional existe la libertad de las contrataciones, está el principio de la supremacía de la libertad, y que lo que las partes formalizan en un contrato es para ellas, a menos que viole la ley misma. Es decir, que entre las partes se pueden, a partir de ese principio que, como les decía, se denomina de la autonomía de la voluntad, las partes pueden acordar obligaciones que rigen entre ellas y que son para ellas como la ley misma. El incumplimiento de esas obligaciones pactadas en el contrato acarrea una responsabilidad de tipo contractual. A ver, si yo en un contrato de compraventa
me obligo a pagar un precio y no cumplo, bueno, habrá establecido en el marco de ese contrato la forma de cómo sancionar ese incumplimiento, rescindiendo el contrato, pagando daños y perjuicios, etc. Si el que vendió no escritura, tendrá que cumplir con las obligaciones que tienen que ver con esa infracción contractual. Bien. En el marco de un contrato de obra o contrato de construcción ocurre exactamente lo mismo, exactamente lo mismo. Los arquitectos despliegan su actividad profesional en el marco de los contratos de servicio o de obra que están regidos por el artículo 1251 y siguientes del Código Civil y Comercial. Tomen nota, pongan Infoleg, Código Civil y Comercial de la Nación, pongan contratos y van a encontrar todos los contratos, entre ellos este. Y bueno, ¿qué tiene que ver este contrato de obra y servicios con la actividad profesional? ¿Cómo se rige y cómo quedamos involucrados los arquitectos en ese escenario? Y bueno, lo primero que tenemos que hacer es entender de qué estamos hablando, de qué se trata este tipo de contrato. Bueno, para el Código Civil y Comercial hay contrato de obra o de servicio, ya les voy a explicar más o menos, algo les anticipé de qué se trata uno u otro, cuando una persona, según el caso, el contratista o el prestador de servicios, actuando independientemente, se obliga a favor de otra, llamada comitente, a realizar una obra material o intelectual o a proveer un servicio mediante una retribución. Eso es lo que dice el artículo 1251 del Código Civil. En esa norma encajan perfectamente las labores profesionales de proyecto, cálculo, dirección de obra, representación técnica, en aquellos sistemas o provincias en las que existe la conducción técnica, la administración, etc. Cada una estará definida con un tipo de obligaciones correlativas. Pero básicamente lo que ustedes deben saber es que esas obligaciones se rigen por las normas del Código Civil y Comercial y por las normas especiales pactadas en los contratos. El profesor Ricardo Terrile, el colega y amigo, les va a hablar de la encomienda profesional, les va a hablar de cómo formalizar esa contratación, de la importancia que tiene en instrumentar todo lo que tenga que ver con la contratación profesional. Hago un paréntesis. Es muy recurrente en la consulta, por ejemplo, que no sepan los arquitectos cómo cobrar por un anteproyecto, o que no sepan los arquitectos cómo reclamar el pago de sus honorarios en el marco de el desarrollo de la dirección de la obra, o en el marco de la administración. Bueno, cuanto más documentado esté, más posibilidades habrá de tener certeza y poder obtener el cumplimiento de, por ejemplo, la prestación que tiene que ver con el pago de los honorarios profesionales. No es obligatorio pactarlo por escrito. A ver, los contratos son en realidad la prueba de lo que se pacta, porque yo podría pactar sin escribir absolutamente nada con un arquitecto y luego cumplir voluntaria y espontáneamente lo que pactamos. Y si no establecemos nada en especial, se aplicarán, en la medida que pruebe la existencia de la relación, esto que les decía el Código Civil y Comercial. Pero a la hora del conflicto es fundamental tener definidas cuáles son las obligaciones a cargo de cada una de las partes. Eso es fundamental. La encomienda profesional va a hablar de la libertad que hay para encontrar cualquier medio de prueba. También van a conversar a todo este escenario jurídico, además, la implementación de lo que son los medios tecnológicos, la prueba tecnológica, la digitalización de la documentación, el correo electrónico, bueno, el WhatsApp, las filmaciones digitales, etcétera, pueden ser siempre un instrumento válido para acreditar y demostrar la existencia de la relación profesional. Pero bueno, a la hora de un cuestionamiento, a la hora de un incumplimiento, no siempre es suficiente o necesario. Para que sepan, la sola presentación del proyecto en el colegio con la firma del comitente acredita la existencia del contrato de locación de obra y de servicios profesionales si firman como director de obra.
no es necesario que se firme ese contrato complementario. Por supuesto, como les digo, que es importante formalizar un contrato en el que se establezca cuándo empieza, dónde termina, cuáles son los alcances, bueno, las prestaciones propias y comunes que, como les decía, van a conversar con el doctor Terrible vinculadas con esa contratación. Y bueno, en el desenvolvimiento de esa relación profesional y en el marco del contrato de construcción, como les decía, hay distintos sujetos que pueden intervenir. En lo que hace al arquitecto, será el proyectista, el calculista, el director de obra o el representante técnico. Pero también pueden ser sujetos de ese contrato el comitente, que es el dueño de la obra o el locatario, el constructor, el empresario locador, y el representante técnico del constructor. Si hay una obra en la que se justifique la intervención del director de obra y el representante técnico, porque no podrían ser la misma persona, porque de hecho tienen roles que son parecidos, pero que pueden ser contradictorios. Uno es el que conduce cómo se ejecuta la obra, será el representante técnico de la empresa, y el director es el que verifica que la obra se realice de acuerdo a las especificaciones técnicas y cálculo contenidas en el proyecto, y el cálculo de estructuras, como les decía. Bueno, la ley establece una serie de deberes básicos, elementales, que tienen que ver con la ejecución de estos contratos, pero básicamente lo que deben saber es que, entre otras, y la fundamental, es que el prestador del servicio, en este caso el arquitecto, y en su caso el constructor, en lo que a él compete, deberán ejecutar el contrato conforme, dice la ley, a las previsiones contractuales y a los conocimientos razonablemente requeridos al tiempo de su realización por el arte, la ciencia y la técnica correspondientes a la actividad desarrollada. También deben informar al comitente sobre los aspectos esenciales del cumplimiento de la obligación comprometida. Deben, en el caso de que se trate del constructor, proveer los materiales adecuados, ¿no es cierto? Y ejecutar la obra o el servicio en el tiempo convenido o en su defecto en el que razonablemente corresponda según su índole. Esto está establecido en el Código Civil y Comercial, concretamente el artículo 1256. Pero el contrato puede establecer pautas específicas, pautas especiales, que tengan que ver con el ejercicio del rol profesional contratado. De hecho, bueno, es importante que vayan sabiendo también, bueno, o que reafirmemos también, que en general las normativas provinciales definen los distintos roles profesionales. Bueno, el Colegio de Arquitectos de la provincia de Santa Fe tiene una norma especial, que es una resolución que establece los distintos roles profesionales. Esa resolución, bueno, ha tenido una serie de modificaciones, se va adaptando a las modalidades que tiene el ejercicio y el desenvolvimiento profesional, pero básicamente alude a cuáles son, la resolución básica es la 8214 del año 2007, pero después tuvo una reforma en el año 2020 y otra en el año 2021. En algunas municipalidades la han adoptado como propia, define cuáles son los roles profesionales y define cuáles son las funciones que corresponden a cada uno de esos roles profesionales. Así sabrán ustedes, por ejemplo, que el proyectista, y esto lo hago de manera meramente enunciativa, no quiero agotarlo ni quiero aburrirlos a ustedes, seguramente en algún momento se han detenido a su lectura, se define como el proyectista, como el profesional que es autor intelectual de la documentación técnica constituida por los elementos gráficos y escritos que definen con precisión el proyecto de obra y que permiten su ejecución. Es el responsable por los errores surgidos de los mismos y de las órdenes dadas al constructor bajo constancia escrita relacionadas con las modificaciones de los planos. Por su parte, el calculista es lo mismo, pero respecto de los elementos gráficos que definen las estructuras resistentes de la obra, ¿no es cierto? Y que permiten su ejecución.
y es el responsable por los errores surgidos en los mismos y de las órdenes dadas al constructor bajo constancia escrita relacionadas con las modificaciones de los planos. El director de obra, como les anticipaba, es el profesional que realiza la supervisión técnica de la obra, controlando la fiel ejecución de la misma, de acuerdo a la documentación técnica del proyecto. En aquellos casos en que la figura del constructor es asumida por el propietario del inmueble, esta figura asume todas las responsabilidades técnicas de la obra, no siendo exigible el rol de representante técnico. Bueno, saben ustedes que en muchos municipios se admite que el propietario del inmueble asuma en una suerte de ficción legal por el propietario del inmueble, asume todas las responsabilidades técnicas de la obra. De lo que se trata no es que las realiza, sino que deslinda al profesional en su caso, no siendo exigible en tal situación el rol de representante técnico, atendiendo a la envergadura menor de las obras no mayores a 100 o 150 metros cuadrados. Bueno, el otro sujeto vinculado con los roles profesionales es el constructor. Bueno, el constructor es quien se encarga de alcanzar el resultado material de la obra, el que se encarga de hacer la obra. Puede serlo de manera directa o subcontratada a través de una subjurídica, una sociedad, ¿no es cierto? Y bueno, según algunas reglamentaciones municipales, como les decía, el constructor debe ser un profesional habilitado en función de representante técnico, como responsable técnico de la ejecución, pero en otros no. Eso es una normativa que por ahí va cambiando. Se me cayó el vaso de agua arriba de la computadora. Bueno, espero que no tenga consecuencias. Discúlpenme. Bien. Un segundito. Acá estamos. Bien, disculpen la interrupción, un pequeño accidente. Entonces, terminando ya con los roles profesionales, tenemos el representante técnico del constructor, que es el profesional que asume las responsabilidades de orden técnico en la ejecución material de la obra cuando el constructor es una empresa constructora no propietaria del inmueble. De alguna manera es el que comanda la ejecución de la obra, el que concreta la realización de la obra. Bien. Eso sería de alguna manera el marco legal dentro del cual se ejerce y realiza el ejercicio profesional dentro de lo que sería lo contractual. Dentro de lo que significa la definición del Código Civil y Comercial como contrato de locación de servicios y dentro de lo que define el mismo código como locación de obra. Obra es cuando se entrega algo que hay que terminarlo, enfoca solo en el caso del proyecto, del cálculo, y en lo otro es un servicio, como lo es, y lo veníamos conversando hasta acá, lo que tiene que ver con la dirección de obra, la representación técnica, o la administración de la obra, que es una prestación que se va haciendo en función de las capacidades y habilidades profesionales, y por supuesto en función de una debida y necesaria contraprestación. Bien. Les voy anticipando que en lo que hace a las responsabilidades, estas normas rigen las responsabilidades en el marco de la contratación profesional entre comitente y arquitecto. Podrían eventualmente involucrarse algunas cuestiones si participa del contrato de obra el constructor, pero como siempre sostenemos, lo mejor es que una cosa sea la contratación o el marco contractual que realiza el comitente con el profesional, y otra es la contratación que realiza el comitente con el constructor, cualquiera sea esta. Hasta no solo por cuestiones de orden, sino particularmente por cuestiones de responsabilidad personal y patrimonial que excederían de alguna manera las responsabilidades propias
de el servicio profesional o la actividad profesional de la arquitectura. Volveremos luego con el tema de la responsabilidad contractual. Me gustaría hablar un poco ahora sobre lo que se conoce como responsabilidad extracontractual. Les dije hasta acá que la responsabilidad contractual es la que nace, o se vincula o está relacionada con un contrato, con una voluntad de las partes intervinientes concretadas en una forma de las que están reguladas por el Código Civil. Decíamos que en nuestro caso hablamos de la locación de servicios o hablamos de la locación de obra. Bien. Pero les comentaba también que la responsabilidad no solo de los arquitectos, no solo de los profesionales, sino la responsabilidad de todos los ciudadanos tiene que ver con situaciones en las que el justificativo de la obligación no nace de un papel, no nace de un contrato, no nace de una convención de la voluntad, sino que nace de un hecho o un acto que ocurre y que genera consecuencias que pueden provocar una reparación o un resarcimiento. Es el típico caso de lo que se conoce como responsabilidad por daños. En el ejercicio de cualquier actividad profesional o en el ejercicio de cualquier conducta de la vida, quien produce un daño a otro, dice nuestra ley civil en líneas generales, tiene que, quien produce un daño a otro con culpa o intención, tiene la obligación de reparar ese daño. Reparar ese daño significa tratar de volver las cosas a su estado anterior y indemnizar o compensar a quien hubiera sido afectado por ese daño. Aunque no hubiera mediado, como les digo, intención. Y acá aparecen una serie de parámetros que también son muy importantes que ustedes conozcan en líneas generales. Dentro de este esquema de responsabilidad extracontractual, podemos hablar, por un lado, de lo que se conoce como responsabilidad subjetiva, y por otro lado, lo que tiene que ver con una responsabilidad que se conoce como objetiva o indirecta. A ver si se los puedo explicar de una manera sencilla. La responsabilidad objetiva tiene que ver con las consecuencias de mi obrar, de mis conductas de manera voluntaria, de cosas que yo hago de manera voluntaria y que como contrapartida de esas cosas que yo hago de manera voluntaria pueden producir una infracción, un incumplimiento o un daño. Puede ser de manera deliberada o puede ser de una manera vinculada con el ejercicio profesional en la que lo que aparezca es una suerte de, por ejemplo, omisión de alguna norma de cuidado u omisión de alguna norma vigente. Como ejemplo, pongamos el hecho de conducir un automóvil en forma personal, y que como consecuencia de la conducción de ese vehículo o automóvil yo pueda provocar un daño a otra persona, aunque no lo haya hecho intencionalmente, se produce como consecuencia de mi obrar, que en el caso de haber sido, como les digo, negligente, imprudente o incumpliendo las reglamentaciones vigentes, por ejemplo, las normas de tránsito, van a generar como contrapartida mi obligación de indemnizar. ¿Lo entienden? Bien. En el marco del ejercicio profesional, más allá de esa responsabilidad contractual que yo puedo tener con el comitente, aparecen una serie de responsabilidades que exceden de esa relación, llamémosle primaria, y que vinculan al profesional con toda la comunidad. Entonces, el obrar profesional puede eventualmente generar prejuicios que tengan que ver con mi responsabilidad subjetiva directa, tal como puede ser el incumplimiento de las normas básicas del ejercicio profesional, la falta de cumplimiento de las normas técnicas, no concurrir a la obra y a que exista un incumplimiento del deber de cuidado, del deber de verificar el desarrollo de la obra y que a partir de allí se pueda producir un daño, no solamente al comitente, sino a terceros, a un obrero o a alguien que pasa caminando por la calle. Bien. En ese marco, insisto, ¿qué se debe hacer para evitar encontrar un incumplimiento y una sanción? Bueno, ser diligente, ser responsable, respetar las normas y obligaciones a su cargo y de esa forma poder evitar
un reclamo indemnizatorio. De la misma forma que si vamos con un vehículo, que el vehículo tenga la revisión técnica vehicular, no exceder de la velocidad reglamentaria y conducir con cuidado, ¿no es cierto? Bueno, en ese caso, si tenemos un accidente o un siniestro, no habrá culpa porque no habla ninguna de las figuras que les digo, no habrá obligación de indemnizar. Ahora, si vamos a exceso de velocidad, con el auto sin las condiciones de vida, sin los frenos reglamentarios, e incumplimos el deber de cuidado, seguramente el resultado dañoso nos va a traer como consecuencia aparejada una responsabilidad indemnizatoria. Bien. Pero también, y posiblemente sea alguno de los aspectos que más preocupan en los tiempos que corren, o uno de los aspectos que generan mucha inquietud, es lo que se conoce como la responsabilidad indirecta u objetiva. Es decir, es toda aquella responsabilidad que nosotros detentamos o tenemos, no por lo que hacemos nosotros en forma personal, sino por lo que hacen otras personas, porque la ley lo establece, nuestros hijos, nuestros empleados, nuestros dependientes o las personas a nuestro cargo, o con nuestras cosas que alguien utiliza indebida o incorrectamente, o por nuestros animales, ¿no es cierto? Bien. Saben bien ustedes que si mi automóvil es utilizado por otra persona y esa persona provoca un daño a otro con culpa, yo como dueño del auto voy a ser responsable objetivamente de esa infracción o daño que produzca. Bien. En el ejercicio profesional ocurre lo mismo y además de ello, el Estado se ocupa de solidarizar, es decir, hacer responsable conjunto al profesional junto con quienes son los responsables directos del cumplimiento de determinadas obligaciones. Digo, por ejemplo, obligaciones de tipo laboral, obligaciones de tipo administrativa, obligaciones de tipo fiscal, obligaciones de tipo sindical, etc. Obligaciones vinculadas con cuestiones de seguridad y higiene en el trabajo, por ejemplo. Bueno, en ese escenario es muy importante, entonces, ya lo advertirán ustedes, no solamente el deber de cuidado, de ser diligente, de ser responsable, de atender las normas vigentes, de no incurrir en ninguna de las figuras de la culpa, sino que además ese deber de cuidado se va a tener que trasuntar en cuidar vuestras cosas, cuidar vuestras herramientas, cuidar vuestros dependientes y además de ello, si les correspondiera, tener convenidas formas para subsanar, evitar o prevenir los perjuicios que podrían ocurrir, como por ejemplo seguros. Bien, eso es un ámbito muy complejo, que amerita no solamente un curso, no solamente una charla, sino un posgrado completo, porque tiene que ver, por ejemplo, con normas del derecho del trabajo, que pueden vincular indirectamente al dueño de la obra con eventualmente el constructor, y si no se cumplen determinadas pautas mínimas de desenvolvimiento, hasta el propio profesional. Normas que tienen que ver con el cumplimiento de cuestiones fiscales, porque ustedes, por ejemplo, permitan que las transacciones se realicen en alguna manera informal, o pueden tener que ver con obligaciones sindicales relacionadas con el sindicato de la construcción o con la aplicación de la ley que se conoce como de la industria de la construcción. O también cuestiones que puedan tener que ver con accidentes laborales, si se incumplen algunas cuestiones vinculadas con las normas de seguridad y higiene laboral. A ver, no los quiero asustar. Ustedes como arquitectos no son responsables de todo esto, de manera directa y de manera derecha, por decirlo de alguna manera. Porque, bueno, tendrán que producirse una serie de lo que se conocen como factores de atribución de la responsabilidad para que llegue a ustedes el reclamo. Y les pongo un ejemplo, que por suerte cada vez se produce con menos frecuencia, pero ocurre. A mí me ha tocado construir una casa donde vivo, me ha costado,
me ha tocado tratar con arquitectos, y sé que antes, los viernes yo le tenía que dar un dinero al arquitecto, el arquitecto se ocupaba de ir a la obra, le pagaba al contratista, a los subcontratistas, a los peones, bueno, terminaba por ahí se comía un asadito y terminaba la semana. Esa conducta, ese acto, ese hecho, que se hacía siempre en la confianza, puede llegar a suponer en el entendimiento de un juez una relación de dependencia laboral porque aparece, aunque no lo sea en la realidad, pero aparece en los hechos, el arquitecto como, por ejemplo, pagando la remuneración a los trabajadores. Y una de las notas distintivas de la relación laboral, además de la subversión jerárquica y técnica, es la subordinación económica que presupone el pago de una asignación, un sueldo. Entonces, para evitar ese malentendimiento, hay que evitar hacer esa tarea y que a los obreros les pague el constructor empleador o el dueño de la obra o comitente, pero no ustedes como arquitectos. A menos que quieren armar una empresa constructora y ya embarcarse en otra serie de responsabilidades que exceden absolutamente de los roles profesionales sobre los que veníamos hablando y se transformarán en constructores y se aplicarán las normas que hacen a la actividad de la construcción, ¿no es cierto? De la misma forma que la contratación del personal o las órdenes que se le imparten al tribunal. Una cosa es decir, bueno, no, miren, para echar una losa hay que hacer el encofrado de tal o cual manera, el camión no puede demorar tanto esperando porque el hormigón se seca, o hay que, bueno, ustedes saben mejor que yo, poner los ladrillos o la traba de determinada manera, o la mezcla hacerla de tal forma, aunque eso un poco excede la actividad profesional, no deben darles las órdenes que hacen a una relación laboral al trabajador, como tiene que ver con el horario de ingreso, egreso, los descansos, coordinar el trabajo, asignar tareas, porque eso es propio del empleador. Entonces, si ustedes quieren evitar que en un reclamo laboral se los solidarice, se los comprometa, se los involucre en esa relación de trabajo, deberán evitar realizar actos o conductas que en apariencia signifiquen una relación laboral. Ha ocurrido, por ejemplo, que aparece en una obra un inspector del IERIC o del Ministerio de Trabajo y pregunta, ¿y esta obra de quién es? Ah, no sé, acá está el arquitecto Pérez. Ah, bueno, ¿cuál es? ¿Tiene el nombre? Sí. ¿Tiene el celular? Sí. Hacen un acta y el único que figura es el arquitecto, como si fuera el dueño de la obra o como si fuera el empleador, sin aclararse específicamente, aunque la ley claramente dice que el arquitecto no puede ser responsabilizado por esas imposiciones legales, pero se lo perjudica en un procedimiento administrativo, que puede terminar con gravísimas sanciones de tipo económica, ¿no? Y me ha tocado representar, atender y acompañar a arquitectos involucrados en este tipo de reclamos sin haber tenido, como les digo, una responsabilidad necesaria. También, por ejemplo, las cuestiones vinculadas con seguridad y higiene del trabajo. A ver, ustedes no son responsables directamente de dar el casco, el arnés, las botas de protección, pero sí las leyes que hacen a la seguridad y higiene en la obra solidarizan a todos los profesionales de la construcción intervinientes en verificar el cumplimiento de las normas de seguridad y higiene. Ustedes tienen que verificar que exista un plan de contingencia y de seguridad y higiene, un programa, que haya, al menos en las obras de alguna envergadura, un técnico que se ocupe, si es que no lo hacen ustedes directamente, y en caso de que se incumplan esas normas de seguridad y higiene, advertir al comitente o advertir al constructor para, en su caso, eventualmente poder obtener una exhibición de la responsabilidad que eventualmente se les pueda venir a generar en el caso de un infortunio profesional. Pero bueno, de esta manera, yo lo que les he querido plantear hasta acá es qué es lo que tiene que ver con el marco legal del ejercicio profesional, cómo se
organiza y estructura desde el punto legal el ejercicio profesional, cómo se le enfoca en lo que tiene que ver con su instrumentación. Les repito que el doctor Terrile, en las clases que le tocan, se va a ocupar, entre otros temas, por supuesto, con la encomienda profesional y otras herramientas que tienen que ver con la instrumentación y que son de suma utilidad, ya sea de manera papel físico o digitalizada, como en la actualidad les decía que el nuevo Código Civil y comercial habilita. Y bueno, en ese derrotero, la idea era, o la idea es, que tengan en claro cuando hablamos de responsabilidad profesional, cuáles son los roles profesionales, cuáles son las responsabilidades que competen a los arquitectos en el marco de esos roles profesionales, y qué diferencia hay entre este escenario y el escenario que tiene que ver con la responsabilidad extracontractual, es decir, fuera del contrato. Bueno, además de eso, hay una serie de cuestiones que hacen a la vinculación profesional con el comitente, porque no todos son rosas en el marco de la relación y cuando comienza todo es auspicioso, pero muchas veces ocurre, por distintas circunstancias, que en el derrotero de una obra pueden aparecer conflictos y esos conflictos pueden llegar a motivar no solamente correcciones, sino eventualmente rescisiones o renuncias a la actuación o actividad profesional. ¿Qué les puedo decir sobre esto? Bueno, hay que primero diferenciar la contratación para las labores profesionales de proyecto y cálculo. Esas pueden decirse que son labores profesionales que podrían separarse del resto y contratarse individual independientemente. Ahora bien, la mayoría de las situaciones supone que se presenten junto con el proyecto la dirección de la obra. Pero antes de ello, hay otras labores profesionales que es importante documentar e instrumentar. Por ejemplo, un anteproyecto. Es muy poco frecuente que se instrumente un anteproyecto, que se instrumente la contratación de un anteproyecto y ni siquiera un presupuesto profesional. Les aseguro, miren, que una vez al mes recibo una consulta de un profesional que trabajó un mes entero con una tarea de anteproyecto y no tiene un documento firmado por su comitente y no tiene forma de cobrarle a su comitente sobre el anteproyecto que le entregó o que le presentó. Siempre es importante documentarlo con una orden de trabajo, con un presupuesto firmado, con alguna forma de que quede instrumentada la manda profesional, el contrato profesional y su extensión, y por supuesto su costo, su honorario profesional. Suele ocurrir que a veces no tenemos nada y lo único que nos queda es presentar el proyecto como un resguardo de la propiedad intelectual para que, además de que no nos pagaron el anteproyecto, nadie se ocupe de utilizarlo en otra obra cuando ha sido de nuestra autoría, ¿no es cierto? Que esa es una de las situaciones que también suele ocurrir. Pues bien, una vez que la relación profesional comienza, una vez que el proyecto ha sido presentado, una vez que tenemos el permiso de obra, una vez que la obra se comienza a desarrollar, pueden en ese íter producirse acontecimientos que generen un conflicto entre el comitente y el profesional o el arquitecto, ¿no es cierto? Bien, lo primero que deben saber es que el contrato no tiene un plazo, es decir, no es que vencen los contratos y que la obra, por más que se ponga en alguna mención en algún lado, la obra cuando se trata de dirección, termina cuando termina cuando la obra se entrega. Y ahí irá con ustedes junto el acompañamiento de la responsabilidad que tenga el constructor. Ustedes dirigirán la obra acompañando y verificando la tarea que hace el constructor. Y bueno, terminará cuando la obra termine. Y bueno, las responsabilidades contractuales o extracontractuales se definirán en función de lo que ocurre en el desenvolvimiento de esa obra. Pero hay un puntito en el que me gustaría hacer una aclaración porque es de frecuente consulta en las intervenciones que tenemos, como les decía, en el asesoramiento a los colegas. ¿Cuál es? Que el arquitecto, el profesional, en cualquier momento de la obra, puede rescindir unilateralmente la contratación
sin que ello genere una obligación indemnizatoria. Van a tener derecho a cobrar del comitente los honorarios devengados en función del grado de avance que haya tenido la obra, pero podrán, en su caso, rescindir la contratación. Eso puede ocurrir por un sinnúmero de situaciones, no solo porque se cansen de la obra o del comitente. Puede ocurrir que el comitente realice intervenciones en la obra sin la participación del arquitecto y que ello eventualmente pueda perjudicar el rol del director y las especificaciones técnicas y traer como contrapartida algún daño que genere o motive algún reclamo, ¿no es cierto? Bueno, ante esos conflictos, y si no media entendimiento, es muy importante definir el grado de avance y el momento hasta el cual se ejerció la responsabilidad profesional para luego poder deslindar las responsabilidades que pudiera haber o ocurrir. Pero en el medio, utilizar todas las herramientas disponibles para preservar esa responsabilidad profesional. Así como el médico utiliza en, en su intervención instrumentos tales como la historia clínica o la foja quirúrgica, el arquitecto no debe dejar de utilizar el cuaderno de obra, el acta de inicio de obra, el acta de paralización de obra y cuantos otros instrumentos o mecanismos se encuentran disponibles para que se pueda justamente preservar esa responsabilidad profesional. El día que comienza la obra, formalizar en un acta, dejando establecido la fecha, dejando establecidos los involucrados con grado de responsabilidades importantes en la obra, el constructor, los subcontratistas, el comitente, etc. Si la obra se paraliza, hacer un acta en la que ello quede establecido, porque por ahí ustedes se van de viaje, se van de vacaciones, se van a un congreso y cuando vuelven el constructor o el comitente avanzaron en la obra y la desarrollaron y se hicieron cosas sin haber ustedes podido verificar ese desenvolvimiento regular de la obra. Bueno, para esa situación existe, y también el doctor Derri le va a hablar sobre eso, instrumentos como el acta de paralización de obra. Y si mediara un conflicto que no tiene una solución aceptable o amigable con el comitente, y lo más recomendable es dejar establecido el grado de avance de obra y producir una renuncia a la dirección de obra, lo cual motivará en su caso la designación de un nuevo profesional para que intervenga en la obra bajo apercibimiento de que ésta pueda ser paralizada. No les estoy diciendo y recomendando que lo hagan en todas las obras, esto supuestamente ocurre excepcionalmente, pero son herramientas, son figuras, son formas que, como les decía, sirven para preservar vuestra responsabilidad profesional, ya sea de manera directa o indirecta, subjetiva u objetiva. Bien, mi capacidad de oratoria se agota. Yo más de una hora y cuarto no puedo seguir hablando. La idea sería que ustedes de aquí hasta, fijamos el horario hasta las 8, no sé si se lo anticiparon, formalicen las dudas, las preguntas, las consultas, vayamos teniendo algún intercambio y de alguna manera teniendo, como se dice, un feedback entre nosotros y podamos saber qué es lo que están queriendo conocer, y si no en esta, en la próxima intervención, poder dar toda la satisfacción posible a los cuestionamientos que tengan. Sí, doctor. Así que, sí, ya hay sí. consultas. Si quiere... Bien, adelante, con todo gusto. Mientras Gracias por la colaboración. No, por favor. Mientras tanto, les aviso a todos, ya compartí ahí por el chat el formulario de asistencia. Así lo van firmando. Pero bueno, vamos. La primera consulta. En el caso de un fideicomiso, ¿quién es el propietario? ¿Él o los fiduciantes? Claro, bueno, el fideicomiso es una figura legal muy especial que, para que lo entiendan, es como que coloca en un limbo una propiedad o una forma de contratar. ¿De dónde?
Los fiduciantes son los que aportan bienes a ese fideicomiso, quien establece un representante que se denomina fiduciario, que es el que ejerce la representación legal de ese fideicomiso y tiene responsabilidades para con los fiduciantes. La responsabilidad se limita a lo que aportan y a los bienes que están afectados con ese fideicomiso. No es lo mismo que una sociedad, es una figura distinta, que justamente tiene esa virtud de que facilita la contratación en negocios vinculados con obras y permite que la responsabilidad quede limitada a los bienes que son fideicomitidos, que son afectados al fideicomiso, y que no se involucre luego la responsabilidad personal de los fiduciantes o del fiduciario, que es el que representa al fideicomiso. No sé si lo entendieron. Traté de ser lo más simple posible en la respuesta. Bueno, mientras tanto vamos a la siguiente pregunta. Además del correo electrónico, ¿el WhatsApp es comprobante del vínculo con el comitente? Sí, a ver, comprobante del vínculo con el comitente te digo que no, por sí solo. Sí, como les anticipara en la conversación, la moderna ley, particularmente el Código Civil y Comercial y otras normas, han habilitado la utilización de medios tecnológicos como medios de prueba. Hay distintos estándares de medios de prueba, y ahí podemos meter en la bolsa desde el documento digital, el documento electrónico, los documentos con instrumentos que tienen firma digital o firma electrónica, y las comunicaciones que se pueden hacer mediante medios electrónicos, entre ellas las comunicaciones por WhatsApp. Tienen valor probatorio. En líneas generales de valor probatorio, esas comunicaciones serán corroborantes de otros medios de prueba. La relación profesional se podrá demostrar mediante, como les decía, la presentación del plano, la firma, el presupuesto, el anteproyecto con la firma del comitente. Si no hay nada, se deberán obtener o juntar todos los elementos de prueba para que de manera concordante puedan probar esa vinculación profesional. Si ustedes me dicen que solo una comunicación con WhatsApp sería el medio de prueba para demostrar la relación profesional, yo les diría que en principio es insuficiente. A menos que vayamos a un juicio, en ese juicio digamos que toda la relación se formalizó por WhatsApp y la parte comitente diga, sí, es verdad, reconozco esos WhatsApp. Ahora, si la parte comitente niega la autenticidad de esos mecanismos de comunicación, la prueba va a ser dificultosa. ¿De dónde? Para que la relación esté instrumentada de la manera más segura posible, hay que utilizar los medios probatorios disponibles. No sé si queda clara la respuesta. Agrego algo más. El Código Civil y Comercial habilita como medio de prueba y le otorga valor probatorio a documentos electrónicos o digitales en la medida en que estén instrumentados en un formato que no pueda ser editado. Vieron que algunos documentos digitales podrían editarse, otros no, más allá de que se pueda verificar. Es importante para que tenga eficacia probatoria que no puedan ser editados. Bien. Otra consulta. ¿El contrato debe estar firmado por un escribano para que sea legal o con ambas firmas, No. comitente y arquitecto, ya tiene validez legal? No. No es necesario que los contratos... A ver, para que lo entiendan para siempre, si se puede, ¿no? El Código Civil regula lo que se conocen como instrumentos públicos e instrumentos privados. Determinados contratos deben serlo solo mediante la figura de un instrumento público o escritura pública. Por ejemplo, una compraventa, el contrato de compraventa de un inmueble tiene que serlo mediante escritura pública. El contrato de locación de servicios o de obra no es necesario que sea instrumentado mediante escritura pública. Puede serlo mediante un instrumento privado que firman las partes. Puede serlo mediante una firma hológrafa, física, o puede serlo mediante una firma digital. La firma digital no es una firma certificada. La firma digital es una firma electrónica o mediante medios digitales que reemplaza la firma hológrafa. ¿Está? Es como si tuviéramos la firma puesta de puño y letra de la otra parte. Por supuesto que si el contrato lo quieren instrumentar mediante escritura pública
o hacerle certificación de firmas, no está de más. Eso le va a dar al instrumento algunos otros beneficios. Por ejemplo, que no se pueda discutir la autenticidad de la firma, y en segundo lugar, que ese documento tenga lo que se conoce como fecha cierta. Es decir, va a poder ser establecido con claridad el momento en el que se firmó el contrato, a partir del cual las obligaciones son exigibles o oponibles a las partes. No sé si entendieron. La respuesta es no, no es necesario que sea con intervención de escribano, ya sea como certificación de una firma o mediante escritura pública. Basta mediante una instrumentación privada. Ahora, la certificación de firma o la instrumentación mediante escritura pública es más costosa, pero dota al instrumento de una mayor eficacia probatoria. Bien, tengo otra consulta, pero permítame un minuto antes, hago la aclaración que estoy notando un error en la firma de la asistencia. No tienen que poner su nombre aquí en el chat. Abran, por favor, el enlace que estoy compartiendo en el chat y ahí se abre una planilla donde tienen los datos para completar, que después a mí se me abre una planilla de Excel y tengo la firma de todos ustedes. No cuenta los nombres que están poniendo aquí en el chat, por favor. Ahí hay un error, vuelvan a abrir el enlace y completen el formulario, por favor. Bueno, vamos a la siguiente pregunta. Entonces, en una obra menor, donde el comitente es el que asume el rol de constructor, el arquitecto que dirige la obra no asume la responsabilidad de representante técnico. De ser así, No. ¿Quién responde por los errores de ejecución? Bueno, está claramente establecido en esa reglamentación. Habrá que ver por el arquitecto que intervenga el rol que pueda tener en la obra y si el defecto o el daño que se produce tiene que ver con su intervención. Por ejemplo, si el problema viene del proyecto y el proyecto no se corresponde con el terreno, por ejemplo, y después hay un daño, el proyectista va a tener responsabilidad. Lo que está fuera de juego es la necesidad de que exista un representante técnico, digamos, el que lleva adelante la ejecución de la obra, a partir de la intervención del el propietario, ¿no es cierto? Bueno, no sé si quedó claro. Espero haya quedado claro a Eduardo, que es quien consultaba. Marcela pregunta, ¿las actas de inicio de obra como la de paralización con las firmas del profesional y comitente es suficiente o es necesario un Es suficiente. escribano? Lo mismo que les dije respecto del contrato. A veces, en ese trance, puede ser necesaria la figura de un escribano, pero es válida si no tiene certificación o si no está instrumentada mediante un instrumento público, o sea, una escritura. Hoy, hablando de medios tecnológicos, se puede complementar con otros mecanismos que son menos onerosos y que pueden llegar a tener el mismo resultado, cuáles son, por ejemplo, las fotografías, los videos digitales que se pueden incorporar al acta de paralización de obra. Bien. En el caso de alguna decisión del comitente en obra, por ejemplo, la compra de cierto material, como el caso de materiales para obra de steel frame, y tenemos la duda que verifique las normas IRAM, y las constatamos en el libro de obra que queda a responsabilidad del comitente el material comprado. En caso de algún daño Exacto. en futuro, Muy importante. ¿esa aclaración nos ayuda? Por supuesto, por supuesto. Es la forma de preservar la responsabilidad del profesional por los materiales. Dejar establecido en el cuaderno de obra, o dejar establecido en algún intercambio de comunicación con el comitente, las observaciones que pudiera haber respecto de ese material. Sí, sí, por supuesto que es válido y es útil y necesario. Bien. Otra consulta. Quería consultar si surgen problemas en el proyecto con documentación con el cliente. ¿Es recomendable renunciar con carta a documento de manera unilateral por continuos cambios de los mismos? Sí, sí. Si no hay un entendimiento, a ver, en realidad
el proyecto no se puede modificar. Entiendo que están diciendo que durante el desarrollo de la obra, el comitente ejecuta la obra con cambios, modificaciones o de manera diferente a lo que surge del proyecto. En ese caso, si las diferencias no se pueden corregir, no se pueden acomodar, lo más recomendable es renunciar a la dirección de la obra, dejando establecido el grado de avance, y que, bueno, se haga responsable el comitente por lo que haga fuera del proyecto, ¿no? Sí. Aquí preguntan, si el arquitecto asume el rol de representante técnico ante un constructor, firmando un contrato a tal fin, pero el arquitecto firma también como constructor en los planos municipales, a fines de la obtención del permiso de edificación. ¿El contrato pierde vigencia y el arquitecto asume la responsabilidad de constructor? Por Sí, haber una pregunta bastante compleja. Se confunden los roles. En primer lugar, el representante técnico es representante técnico del constructor, con lo cual deben trabajar en línea. Es quien conduce la ejecución de la obra. Y representa al constructor ante el comitente, ¿no es cierto? Esa es de alguna manera, esa es la función que tiene. En el caso, lo que me consulta, se estarían confundiendo los roles. Debe ser o uno u otro. Y bueno, ahí habrá que ver cuál se asumió primero y cómo se extingue una vinculación respecto de la otra, y cómo se lo instrumenta y formaliza, sobre todo ante el municipio, que es el órgano que tiene el poder de policía y supervisa la regularidad de las obras, ¿no? No Claro, sé si fui claro, la pregunta es bastante compleja, claro. Porque en la mayoría de los casos los arquitectos firmamos como directores de obra y no podemos firmar a la vez como directores y como representantes técnicos. Está claro, está clarísimo, claro. Sí, porque son figuras incompatibles. Porque uno controla al otro, en definitiva. Exacto. Y si no existe contrato, solo una orden de tarea. Y la orden de tareas reemplaza el contrato, si está firmada, y se aplican las normas del Código Civil y Comercial que yo les expresara. Por supuesto que habrá detalles, por ejemplo, el que tiene que ver con el monto de los honorarios, que no van a estar definidos y deberán ser objeto de una decisión judicial, eventualmente, si no me diera acuerdo. Pero sí es válida, con la orden de, como yo les decía, puede no existir el papel. El contrato, como lo conocemos, es la prueba de ese acuerdo de voluntades. Puede ser instrumentado mediante un contrato de 14 hojas o mediante una orden de trabajo firmada por el comitente. Bien. Cuando el comitente contrata albañiles para la construcción de su obra, pero sin firmar contrato con ellos, y nosotros firmamos como directores de obra, ¿somos responsables de los obreros ante la ley, ante algún inconveniente? No derechamente, pero pueden tener un problema de responsabilidad por lo que yo les indicaba, porque la ley tiende a solidarizar a todos los sujetos involucrados en la obra. Después, en los hechos, se podrá demostrar que fue solo proyectista, que fue solo director de obra, que no tuvo vinculación laboral con los trabajadores, con esos pequeños detalles y sutilezas sobre los que yo les comentara. Es decir, que nada aparezca como que hubo una relación laboral entre el arquitecto y los obreros o los trabajadores, ¿no? En principio no debería serlo, porque si los contrata el comitente o dueño de la obra, les paga a él y él les da las órdenes, no hay problema. El punto es cuando se confundan las situaciones. Sí, en lo que refiere a seguridad e higiene, podría eventualmente haber algún reclamo por no haber controlado el pago de una RT o el tener ¿cómo se llama? Un protocolo de seguridad e higiene. Bien. En una obra vial, ¿qué función podemos cumplir? Es muy amplio. Es muy amplio. Bueno, la obra vial ya entra en la obra pública.
bueno, las empresas tienen representantes técnicos, los representantes técnicos son los que se hacen cargo de la responsabilidad atinente a la obra pública. Después pregunta si el tema de medianeras, ¿en qué momento del curso se va a dar? La próxima está previsto para la próxima reunión. Medianera, algunas cuestiones de propiedad intelectual, sí. Bien. Cecilia pregunta, ¿hay algún artículo que obligue la entrega de los planos conforme a obra, además de la obra en sí misma? No, a ver, si hay un artículo, hace al desarrollo de la encomienda profesional presentar el plano conforme a obra, por supuesto, si esas modificaciones que tienen son menores, no implican un cambio de proyecto, porque bueno, habrá en su caso que asumir los costos y las responsabilidades de parte del comitente, ¿no es cierto? Pero sí, yo entiendo que sí, que corresponde dentro de lo que es la labor profesional. Bien. Si nosotros subcontratamos a algún gremio de obra, por ejemplo, electricista, ¿cómo se configuran los seguros personales? ¿A nombre de quién? ¿Y con cláusula de Bueno, no ahí está, repetición? ahí está, tremenda confusión. El arquitecto no tiene que contratar a ningún subcontratista. Eso lo tiene que hacer o el comitente o el constructor. Primer punto. A menos que quieran asumir el rol de constructores. Pero hablando de responsabilidad profesional, el arquitecto puede sugerir, decir, no, están estos subcontratistas, pero el que lo tiene que contratar es el dueño de la obra o comitente. En segundo lugar, esos seguros personales que se utilizan, que bueno, son útiles, lo que hacen es simplemente fijar el monto de una prima o póliza por determinada contingencia, pero que tiene un límite, no es como un seguro de riesgos del trabajo. Porque bueno, se contrata una póliza por determinado monto con el cual el beneficiario del seguro, que va a ser el que lo toma, va a poder eventualmente afrontar el pago total o parcial del reclamo que hubiere por el accidente que hubiere padecido el trabajador. Pero si eso le suman los riesgos que supone, porque esos seguros de accidentes personales involucran contingencias en el caso de empleados irregulares que no tienen contratación regular ni tienen ART, la contingencia es mayor. Es una herramienta como para tener algo, para hacerse frente ante la eventualidad de que exista un siniestro, ¿no? Bien. Todavía quedan 4 o 5 preguntas. A ver, vemos si Bueno, tratemos podemos cerrarlas. Bien. En el caso de Bien. estar asociados en un estudio de arquitectura, ¿se puede separar bienes personales y armar una sociedad para evitar tener problemas? Y en caso de tener un problema legal, ¿se ve afectado solo los bienes del estudio o firma? No, el problema es, se puede hacer una sociedad, se puede tener organizada una actividad profesional de manera societaria, pero la prestación de la labor profesional es intuito persona, no la puede prestar, no puede haber una sociedad que preste el servicio de proyecto, dirección de obra o representación técnica. Tiene que ser un arquitecto matriculado y es responsable personalmente con su patrimonio. La sociedad podrá ser organizada jurídicamente, pero podrá realizar cualquier tipo de actividad que no sea el ejercicio profesional, que es, como les digo, intuito persona. No sé si está clara la respuesta. Bueno, ya nos van a ir diciendo si les queda claro. ¿Las conversaciones de WhatsApp tienen validez como libro de obra, dejando constancia de lo controlado en obra? Sí, pueden haber. Me remito a lo que ya contesté sobre el punto. Son una herramienta de prueba más, un medio de prueba más. No reemplazan, si me dice reemplaza el libro de obra, no lo reemplazan, sí lo complementan. Si el libro de obra tiene un relato y una trazabilidad cronológica de la obra y con eso vamos intercambiando, mechando, perdón la expresión, las comunicaciones de WhatsApp, correos electrónicos, por supuesto que se puede formar
como se dice, un plexo probatorio que sea suficiente. Mónica pregunta, ¿el monto de los honorarios y la forma de actualización de los mismos es conveniente que quede registrado en el contrato? Por supuesto. Milton pregunta, ¿qué sucede cuando el contrato es informal y no existe un papel firmado? ¿Qué relación contractual rige si firmo plano por proyecto y dirección de obra? Todo lo establecido por el Código Civil, ¿verdad? Bien, bien. Sí, sí, lo que yo les he dicho ya, si no está firmado y está el plano firmado, si no hay contrato y está el plano firmado, el proyecto firmado, ya que está aprobada la relación profesional, los roles profesionales definidos y se aplica el Código Civil y Comercial. Bien. Aquí viene otra pregunta larga. Si te inician un juicio por daños y perjuicios en una obra que está en construcción, en donde la obra no ha sido terminada, constando de un 25% de avance, acusando de un posible error que puede generar un futuro daño, el cual tiene solución y que el comitente no quiere solucionar nada sino una remuneración económica alta como... perdón. Perdón, suena como una consulta puntual, profesional Sí. eso. Yo diría que tratemos de enfocar las preguntas de manera general y luego, bueno, si tienen alguna consulta personal, lo hagan mediante el servicio que, como les decía, prestamos, ¿no es cierto? Porque ahí entraríamos en analizar cuestiones propias de un caso puntual. Claro, de algo que tiene que solucionar y no lo hace por algo económico. Entonces, ¿cómo actúa la justicia en ese caso? Contando con un informe técnico de un ingeniero civil. ¿Hay algún artículo que obliga a construir bajo las normas CIRSOC si es una obra privada no pública? Bueno, lo dejamos ahí. Muy compleja la pregunta para abordarla en esta instancia, me parece, ¿no? Si no alcanzan las pautas básicas, me someto a responderla en una consulta particular. Bien, era justo la última pregunta. En principio no hay más consultas. Agradecimientos desde ya por la exposición. Bueno. Y bueno, espero hayan encontrado la manera para acceder al enlace, al link para firmar la asistencia. Porque bueno, muchos lo habían hecho de forma errónea en el chat. No sé si hay algo más que agregar, si no, muchísimas gracias, doctor, y nos estamos Por viendo favor, el próximo... nos vemos la próxima semana. Miércoles a las 18:30. Muchísimas gracias para todos por la paciencia. Bueno. Muchas gracias, doctor. Buenas tardes. Gracias.